Este episodio hace parte de una saga de 2 entregas dedicada a hablar de los llamados seres del agua en la sabana de Bogotá. Si no has escuchado la primera parte, te recomendamos regresar a escuchar el episodio titulado Los Caminos del Agua, parte 1, para poder apreciar y entender el contenido de esta secuela. En el nacimiento que había al lado de mi casa, ahí aparecían luces. Nosotros íbamos mucho al pozo a ver si se nos aparecía la luz, pero íbamos de día. En el pozo vimos una culebra verde clarita esmeralda, como de unos 15 centímetros, muy bonita. La llamaban Madre del Agua. Una vez fuimos con mi hermano disque a matarla, y de suerte que mi mamá nos vio de lejos tratando de bajarnos al pozo con palos y nos gritó. ¿Qué es lo que están haciendo? Y nosotros le dijimos que íbamos a matar a la culebra, y mi mamá se asustó toda. No, ¿cómo van a matarla? ¿No ve que si la matan se nos acaba el agua? Teodomiro Rivas, municipio de Tenjo, año 1997. Aunque ya han pasado casi 30 años desde que María Teresa Carrillo inmortalizó esta historia en sus investigaciones, hoy, en nuestra visita al Cabildo Muisca de Suba, tenemos el honor y la sorpresa de poder documentar un nuevo testimonio vivo que en el presente preserva la memoria de las serpientes madres del agua dentro de la ciudad de Bogotá. Yo soy Elizabeth Sánchez Caita, hago parte del Cabildo Indígena de Suba, soy el clan Caita, tengo mi terreno en la Tuna, eso es de tradición en tradición, eran de mis tatarabuelos, bisabuelos y ahora eran mis padres y me lo heredaron a mí. Ahí en ese territorio donde yo estoy hay un pozo, que ese pozo, ahí hay una culebra de agua. Ella por delante es amarilla y por detrás tiene cascabeles. No sé qué color será la piel ni nada, sino que se ven cascabeles por todo el cuerpo. Pues alrededor del pozo se ven solo brillantes. Ahí cuando hace mucho sol, ella aparece alrededor como un cascabel alrededor del pozo. A pesar de que señala que sus abuelos no hablaban mucho del tema durante su infancia, Elizabeth explica que para ella, la serpiente madre del agua siempre ha estado relacionada con la abundancia o falta de este líquido vital. Nos inculcaban que en un pozo donde había una serpiente, había agua. Y lógicamente sí. Sí, señor. Entonces, si esas serpientes ya no están, pues no... No hay agua. Se va. Se seca el pozo y se va. Sí, señor. Okay. Están como muy conectadas estas culebras con que el agua esté sí. en el territorio. Sí, porque pues ahí nunca se iba, nunca de los 65 años que yo tengo, nunca se había ido el agua. Pero hace como un añito menos, el acueducto comenzó a taladrar por lado de la calle, cavó para sacar unos tubos que ya estaban malos, ya estaban rotos. Entonces me desvió el agua y totalmente se me perdió el agua en el pozo. Me desvió las véticas de agua para mi pozo. Quedó seco. Y al quedar seco el pozo, la abuela Elizabeth también deja de ver a la serpiente madre del agua que durante todos esos años había vivido junto a su casa. Así, las obras del acueducto se prolongan por varios meses, pero al cabo de un tiempo, cuando éstas terminan, el agua regresa a su terreno. Hace como unos 15, 20 días ya regresó la agüita. No son las 12 véticas que tenía, pero tiene 10. O sea que me desvió 2. Pero ahí hay agua, ya tengo agua, ya puedo rociar en verano, que ahorita ha llegado mucho el verano, entonces ya he podido rociar, pues no con la botobomba, sino a mano. Ya entonces ya es un consuelo, es un orgullo, es alegría, satisfacción, que puedo seguir cultivando, porque ya puedo otra vez sembrar y tener más cosas en mi lote. Ya pues puedo venderle a mi gente, a mis vecinos. Y con el regreso del agua, la abuela Elizabeth afirma que la madre del agua también está de vuelta. Ella sigue, pues no la he visto,
pero yo creo que sigue porque ya llegó el agua. Y eso es una seña de que cuando hay una culebra de agua, no se va el agua. Ella llegó, ya llegó la agüita, no tanta como había primero, pero ya hay agüita. Sí, señor. Estás escuchando Pensamiento Espiral. El retorno de Bachoé. Un viaje sonoro para restaurar nuestra conexión con el agua. Estamos de regreso en el Cabildo Muisca de Suba para continuar nuestro recorrido por las memorias de la tradición oral raizal en torno a los seres del agua. Mi nombre es Juan Diego Beltrán y en esta segunda parte exploraremos el conocimiento sobre las serpientes madres del agua y sobre la forma en la que los comportamientos de todos estos seres regulan los movimientos meteorológicos de la sabana, preservando así el equilibrio climático de este territorio acuático. Capítulo 6. Sobre las madres del agua. De regreso en el fueche del Cabildo Muisca de Suba, los integrantes de Subachune continúan con el tejido de la palabra abierto por la abuela Elizabeth sobre las serpientes madres del agua, estos reptiles que viven en los pozos y nacimientos. Estas serpientes de madre de agua, estas muerto. De alguna forma yo las veo como ese símbolo de memoria, ¿no? Que es precisamente lo que decía la abuela, ¿no? Si el agua está, pues está la serpiente. Si no está la serpiente, no hay agua. Y es precisamente lo que hemos visto acá en varios espacios. Acá por lo menos hace algún tiempo logramos tener un pozo bastante vivo. Lastimosamente por distintas dinámicas, tanto, no sé si de la ciudad como explicarlo, pues el pozo se ha ido reduciendo su nivel. Y ahí pasaban varias madres de agua. Lo mismo que cuando estamos por acá y empieza a llover harto, las serpientes salen, ¿sí? Y es precisamente porque son ese símbolo de que el agua tiene memoria. Y es un animal muy propio por acá de estos lados de la sabana. Muchas personas les asustan. Sí, yo creo que por el sincretismo de la serpiente, el diablo, algo malo nos va a pasar, nos van a morder. Pues son serpientes muy dóciles. De hecho, muchas veces que no las encontramos por ahí, procuramos traerlas a territorio y dejarlas cerca de algún, pues en el momento que estaba el pozo, pues dejarlas cerca del pozo. Y sí, básicamente es eso. Yo creo que la serpiente madre de agua es un símbolo de resistencia, pero sobre todo que el agua tiene memoria. La muisa es un hermano mayor, ¿no? Y entendiéndola así, pues son esos seres que han estado inclusive antes que la ciudad y antes que todas estas dinámicas. Las que yo he visto y las que me he podido encontrar en ese territorio, pues, como decía la abuela, tienen una parte aquí como plateada, como dorada, en el vientre es dorado, como amarillo. Y arriba son como un gris, pero un gris como muy brillante. Entonces son muy fáciles de ver, se encuentran mucho cerca, o sea, precisamente a los cuerpos de agua, pero también muy debajo de las piedras, que ahí es como que les gusta ese frío, como que les gusta ese frío, esa humedad. Entonces esa muiso, esa hermana mayor, pues como que lleva consigo ese arraigo al agua, a pesar de que no es que creo que no, ellas no son totalmente acuáticas, creo que no son acuáticas, son terrestres, pero están muy cerca precisamente de esos puntos. Yo las considero como esas guardianas, ¿no? Que nos indican precisamente que esos caminos del agua están por ahí cerca. Creo que donde hay muisos, donde uno encuentra, pues es importante no alterar ese espacio. Las he visto muchísimas veces aquí en Suba. La gente sí se atenta contra ellas a veces por ese desconocimiento de nuestra fauna. Y bueno, aquí también entran anécdotas propias, ¿no? En mi casa también había un pozo, lo recuerdo muy bien. Pues de allí se sacaba también para mi abuela. Era mi abuela la que sembraba y mi abuelo. Y ahí era donde se cogían el agua para el maíz, la mora y demás. Y también había mucha presencia de estas muiso madre de agua. Y hoy, a través de
como escuchar estas historias, de ver la importancia de ellas, siento que la comunidad muisca de Suba le da un valor fundamental a este ser que pues, está tan amenazado hoy por las dinámicas urbanísticas y que la encontramos muy presente en los sitios sagrados, inclusive por ahí en la calle a veces. Es como que tanto la muisca como el agua tienen memoria y pues si hoy por ejemplo el laguito tiene una calle encima, siempre el agua pasa a veces por encima de ella. Entonces siempre el agua va a retomar su camino. Y estos seres, específicamente estos hermanos mayores, pues son las que condensan, siento yo, esa energía y esa vitalidad que nos da el agua y que le da el agua. Y que es tan importante para el territorio de Suba. Pero de acuerdo con las investigaciones de María Teresa, existen al menos 3 tipos de estas serpientes madres del agua. Primero están las pequeñas de color verde esmeralda, conocidas como serpientes huerteras o Liophis epenephilus bimaculatus. En segundo lugar están las serpientes negras con anillos amarillos, también conocidas como serpientes sabaneras o Atractatus crassicaudatus, en las que mutan algunos encantos para escapar cuando son atrapados por seres humanos. En tercer lugar, se habla de unas gigantescas serpientes doradas del tamaño de anacondas o incluso más grandes. La mención de estas últimas nos lleva de regreso a un mundo de seres encantados, cuya existencia reaviva la magnitud del misterio del agua en la sabana de Bogotá. Yo complementaría ahí de pronto con el tema, digamos, de esa diversidad también, de esos seres que se les llaman serpientes acá. Pues por un lado estaría como esa serpiente, esa mesoanimal, como esa que habita como muy cerca, con la cual pues los muiscas se relacionan, digamos, de manera constante. Pero también hay otros seres que son muy importantes acá. Una es la serpiente de oro, se le llama la Nedia meso. Es como un ser pues ya que no se entiende muy bien como cuál es su lugar, si está como dentro de las serpientes animales o si ya es como otro tipo de ser más encantado, como los mofanes, y que ha sido un ser muy importante en la historia acá del Tío Abuches, sobre todo. Es como el ser que está cuidando ahí. Es tan importante para la historia que de hecho, pues si van ahí al portal de Suba lo pueden ver ahí en un mural. Ahí está pues la serpiente de oro ahí muy bien como retratada. Y los abuelos cuentan pues que ella también camina como por esos caminos del agua, sobre todo como del mundo de arriba, ¿no? Que van conectando como lagunas con otras lagunas, que tienen que como lograr pues como conectar siempre como la cola en una laguna y la cabeza en otra. Al hablar de la serpiente de oro, Juan Daniel complementa este punto con un vívido recuerdo que le compartió su abuelo. Yo empiezo a escuchar esto precisamente sentándome con mi abuelo varias tardes a acompañarlo, ¿no? A oírlo, preguntarle cómo era esa Suba, pues de sus épocas, ¿no? Mi abuelo nació en el año 1930. Desde muy pequeño, pues, tuvo que ir tú le puedes ir a jornalear, y como que me contaba las historias precisamente de cómo lo que él veía siempre en las noches, porque él en ese entonces vivía al frente del Club de Lagartos, en un lugar que se llamaba El Castillo. Hoy desafortunadamente pues totalmente privatizado ese espacio sagrado, y él veía en las noches cómo salía como una cadena de oro que conectaba el cerro de Rincón, el cerro sur, con esta parte del cerro de Tuna. También contaban de una gran serpiente de oro, y no solo en Suba, sino también en Cota y en Tenjo, que están en las lagunas más grandes. Entonces contaban que aquí en Suba la serpiente de oro estaba en el Club Los Lagartos, y que allí desaparecía a quien pasara. Era capaz de comerse a la gente, atraerla, o robárselos, comerse el ganado, y desaparecía a los intrusos que entraban en sus casas. Entonces estas serpientes de oro gigantes, que eran del tamaño de una casa, podían volar y llevar al Moján a viajar a otra laguna. Entonces contaban que de Suba, el Moján de Suba, podía volar hasta la laguna de Fúquene, que queda a 80 kilómetros
subiéndose en esta gran serpiente voladora de oro. Y aunque podría parecer imposible explicar la existencia de una serpiente de oro gigantesca que vuela y conecta kilómetros del territorio, las investigaciones de María Teresa arrojan algunas respuestas que asemejarían a este ser con otros a lo largo del continente. Abro comillas. Las serpientes de oro o amarillas son peludas o rucias. Las más grandes son anacondas gigantes que enrolladas pueden tener 4 metros de alto. Se convierte en serpiente nube o, como las llaman en Cocuy, voladoras, con una extensión de hasta 80 kilómetros entre cabeza y cola. Son comunes a otras geografías amerindias como la sierpi guambiana y nasa, la quetzalcóatl mesoamericana, las voladoras uwá, las amaru del Perú y las serpientes rayo de los pueblos norteamericanos. Son terrestres, acuáticas, aéreas y horadadoras. Cierro comillas. Pero en última medida, aunque es imposible comprender del todo la verdadera naturaleza de este tipo de serpientes nube, la enseñanza central que debemos enfatizar en cuanto a las madres del agua es que atentar contra ellas es atentar contra la propia presencia del agua en la sabana. La gente dice que si matan la serpiente, se seca el nacimiento de agua. Y lamentablemente abundan los testimonios en los que lagunas y pozos enteros se han secado luego de que el ser humano matara a estas serpientes. Destacan particularmente los casos de la desaparecida laguna del Amoladero en el municipio de Tenjo y los de distintos pozos y ojos de agua en el municipio de Cota. Aunque para muchas personas pueda ser fácil querer descartar estos saberes como supersticiones o creencias sin fundamento, en este punto se hace necesario reflexionar sobre las incontables ocasiones en las que los conocimientos ecológicos tradicionales de distintos pueblos indígenas han demostrado estar siglos por delante del conocimiento científico occidental. Basta con nombrar algunos ejemplos para ilustrar esta realidad. El caso de los cogis de la Sierra Nevada de Santa Marta y el conocimiento astronómico ancestral que les permitió saber de la existencia de un sistema solar con 9 planetas desde hace siglos. El conocimiento de distintos pueblos originarios del norte de Australia sobre los halcones de fuego que propagan incendios intencionalmente. El conocimiento del pueblo Cheyenne que luego sería apropiado por Bayen para producir las primeras aspirinas con la corteza de sauce. Los sistemas de conocimiento de los Inuit que encontraron una correlación poco evidente entre el aumento de la población de castores con la disminución de las poblaciones de ballenas beluga en el Ártico. O los sistemas de camellones muiscas que durante siglos permitieron sembrar distintos tipos de alimentos en tierras inundables no aptas para cultivos y que la antropología moderna solo llegó a comprender en el siglo XX. Ante este panorama, el conocimiento sobre la muerte de las madres de agua y la desaparición de fuentes hídricas debería llevarnos a replantear nuestro entendimiento sobre el territorio. Y es que como mínimo debería obligar a autoridades, ciudadanos y científicos a entablar una conversación seria con las comunidades raizales muiscas para explorar la correlación entre la salud de las serpientes identificadas como madres del agua y la presencia y continuidad de cuerpos hídricos en el territorio. De darse este diálogo, es probable que al cuidar de estas serpientes terminemos por cuidar también del agua que nos sostiene y que ya comienza a volverse escasa en la sabana de Bogotá. Capítulo 7. Sobre los seres encantados y el ciclo del agua en la sabana. Aunque estos 2 episodios ya han dejado entrever la importancia de los seres del agua, aún no queda del todo clara la forma en la que estas entidades, anécdotas y memorias están interconectadas para ofrecer un entendimiento global de los movimientos hidrológicos y meteorológicos de la sabana. Y es que aunque los cantos de Subachún y su poesía en la lengua subacubún nos narran los tránsitos de estos seres, en este punto se hace necesario entender la forma en que la propia María Teresa Carrillo pasó a encontrarse con anécdotas fragmentadas a entretejer un entendimiento territorial vigente sobre los caminos del agua y las formas en las que juntos los mofanes, mofanas y mares del agua determinan las estaciones de este territorio. Noté entonces que la gente sabía cómo se llamaban y cómo se comportaban los mojanes de otras partes de la sabana de Bogotá. O sea que estaban todos unidos en los relatos y por eso decidí empezar a viajar
entre Tenjo, Cota, Chía y Suba para poder como hacer una unidad de estos relatos que explicaban la meteorología de la sabana de Bogotá. Entonces entendí que usaban estas historias para explicar la meteorología local diurna de cada valle, como para explicar también las 4 estaciones de la sabana, 2 inviernos y 2 veranos. Pero también servía para describir y explicar el mapa hídrico de cada municipio, porque la gente ubicaba en dónde estaban los nacimientos, las quebraditas, los ojos de agua, diciendo que allí habían madres de agua o que allí habían mojanes, niños pequeños. Y entonces con eso cada persona podía hacerse un mapa detalladísimo del movimiento del agua hasta las zonas de humedales y lagunas. Entonces comprendí que estos relatos eran mapas ecológicos, globales, de la fauna, la flora, de los movimientos meteorológicos y de los movimientos fluviales, de los antiguos bosques de la sabana Bogotá. Entonces, para poder mostrarles cómo funciona, les traje 3 cuenticos, tres versiones de meteorología cotidiana. Se dice que cuando sobre la cima de unos de estos cerros se forma un conito de nubes, la gente dice el moján se puso el sombrero. O cuando en el día o en la noche ya muy tarde las nubes pasan arrastrándose por el cerro y caen como una ruana, la gente dice se echó la montera. Y eso ocurre en toda la sabana de Bogotá. A todos los cerros les dicen lo mismo. En el invierno hay muchos corredores de nubes que se repiten constantemente porque como son vientos que empujan a las nubes y siguen la geografía de los valles, entonces en época de invierno los que se encuentran son los mojanes amantes, es decir, cada moján tiene su esposa. Cota está casado con Chía, Monserrate está casado con Fusca en la Caro, pero en el invierno se encuentran los amantes, entonces Fusca viene y busca a Majuy en Cota y se encuentran en la mitad del valle del río Bogotá y llueve y cae a cántaros la tormenta eléctrica porque están amándose. Entonces la gente dice que los amantes se echaron la montera. Otro corredor muy conocido es el de los mojanes de Sopó. Vienen los mojanes de Sopó lloviendo y echando relámpagos, pasan por Fusca la Caro y luego siguen en forma de diagonal hacia la sabana de Bogotá sin tocar ningún cerro, ni Cota, ni Tenjo, y siguen después hasta Facatativá. Entonces en esas nubes la gente dice que es que se van a jugar tejo los mojanes hasta Facatativá, van haciendo fiesta, chirimía, se emborrachan con chicha y la pasan muy bueno pues, pero es una de las historias que cuentan. El otro corredor muy conocido es el de Monserrate. Monserrate en época de invierno truena y llueve fuertísimo en el cerro y caminan las nubes hasta el Salto de Tequendama y allí se reúne con el moján del Salto, que es Juan Díaz de la Mesa, y charlan los dos colgándose en el Salto de Tequendama. Esto es en el invierno, pero en verano lo que dice la gente es que los mojanes se esconden dentro de sus cerros, cierran las ventanas y las puertas y entonces ya no hay nubes de lluvia. Esta época la mayoría de mojanes se resguarda y entonces los que manejan el agua son las vírgenes y los santos. Virgen como la del Carmen, la Virgen de la Candelaria y la Santa Rosa de Lima. Ellas manejan el agua en el verano. También dicen que los mojanes, los mayores Monserrate, Majuy y Carrasquilla, se van de arrieros remontando sus mulas hacia el norte, hacia Fúquene. Pasan por Zipaquirá, compran salvija, porque a ellos no les gusta la sal tratada, porque la sal tratada es la del bautizo español. Compran salvija directamente en las salinas de Zipaquirá y luego pasan a bañarse en la laguna de Fúquene. Esto lo hacen varios mojanes en época de verano. Luego ellos regresan de nuevo y visitan a sus respectivas esposas, que están en cada cordillera, Chía con Majuy, Fusca con Monserrate y Huayca con Carrasquilla.
Y luego cuando regresan a su casa, pues ya de nuevo vuelven a abrir ventanas y puertas y empieza otra vez el jolgorio de lo que es la vida en invierno. Ese invierno es septiembre, octubre, noviembre. Luego de nuevo vuelve el verano en diciembre, enero y febrero. Como historias así hay cientos en la sabana de Bogotá, pero no se han recopilado, entonces no tenemos sino una visión muy parcial de la mitología de los raizales y los indígenas muiscas de la sabana de Bogotá, tal y como se conocían estas historias antes de que la ciudad pues arrasara con muchísimos nacimientos de agua, con toda la vida rural de los campesinos e indígenas. Capítulo 8. Resistir por el agua. Aunque nací en Bogotá, nunca me había sentido muy conectado con este territorio. Quizás es porque la mayor parte de mi vida crecí alejado de él, o quizás es porque siempre he sentido que nunca lo he conocido realmente. Y aunque sería fácil solo resignarse a esta sensación, para mí esto siempre ha sido una causa de malestar. Es como si tuviera una espina enterrada que me es imposible ignorar. Así he recorrido una gran parte de las calles de esta ciudad, he escuchado las perspectivas desiguales que conviven en ella y he buscado en sus recovecos algo que me haga verla con amor o asombro. Pero siendo honesto, la mayoría de estos intentos han terminado en una sensación de gran soledad y desazón con la que muchas veces he terminado por rechazar aún más a mi lugar de origen, creyendo que en él no hay ni memoria ni encanto, ni historia ni identidad, ni sentido de pertenencia ni amor. Es por eso que desde lo más genuino de mi corazón atribuyo a las investigaciones de María Teresa Carrillo, a la música de Suachune y a las memorias y resistencia del Cabildo Muisca la posibilidad de que hoy pueda ver con nuevos ojos a esta sabana de nubes cambiantes, cerros solemnes y aguas encantadas que reclaman ser vistas y protegidas. Así retomo mis palabras del episodio anterior, en donde antes solo veía concreto y frialdad, ahora busco cadenas de oro que conecten los cerros, detallo con cariño la forma de las nubes y escucho con atención los movimientos del cielo, con la esperanza de oír el surrucuzungo de los mojanes que traen consigo la bendición de la lluvia. Así, con total admiración y gratitud por los guardianes de esta cosmovisión raizal, termino este episodio dejándoles con los mensajes finales de quienes resisten por la preservación de los caminos del agua. Creo que recogiéndome un poco en la palabra de la abuela Chabela, es precisamente ser conscientes del territorio en el que se habita, ¿no? Más allá en lo que fue hace un tiempo, en lo que va a ser en un mañana, es precisamente las dinámicas que estamos teniendo hoy. Sí, entre un sistema económico que nos está todo el tiempo como hasta cobrando el agua que hace muchísimo tiempo está ahí, donde realmente se busca privatizar todos estos espacios precisamente para tener el control del agua básicamente, del territorio. Yo creo que es importante empezar a hacer estos ejercicios de resistencia iniciando básicamente desde la conciencia territorial, desde la soberanía alimentaria, desde la revitalización musical, cultural, de la lengua, ¿sí? Que básicamente entendiendo estos ejercicios pues podemos entender el territorio, entender que la comida no viene ni de la nevera ni del supermercado, sino que pues viene de la tierra, que el agua no viene de la llave. Entendiendo esas cuestiones y entendiendo pues estas dinámicas del agua a través pues de sus ciclos, de su ley natural, creo que va a ser un poco más fácil desenvolvernos en un territorio donde básicamente podemos hacerle frente pues a estas multinacionales que llegan a beberse las aguas de los pueblos que han estado durante mucho tiempo ahí y aparte a cobrárselas, ¿no? Entonces creo que eso es como vital, ¿no? Hacerle frente desde todas las formas posibles, seguir invitando a las demás personas a que se animen a escuchar estas historias, no porque sean historias de por allá, de un territorio lejano, sino que estamos acá en Bogotá, ¿sí? Estamos en un territorio de agua. A la madre de agua un canto le brindo, porque la vida sin ella sería mero suplicio. Desde lo que nos ha sembrado ese territorio a los muiscas de Suba es precisamente a sentir el agua, ¿no?
Creo que la invitación es a la ciudad, más que todo a todas esas personas que hoy habitan Moqueta o Bogotá, a que se reconcilien con el agua. Muchos lugares en donde habita la gente, pues antes era un humedal, ¿no? Se ha rellenado. Y no deseo el mal, pero el agua toma su curso de nuevo. Entonces, para que tengamos prácticas sostenibles, pues en nuestras casas, y que asimismo exijamos que este territorio, que sigue siendo un territorio de agua, pues sea reparado, que no se viabilice el concreto, no se viabilice la calle, que no se viabilice esas grandes moles de cemento, sino que se viabilice y se genere un cuidado hacia pues esos pocos cuerpos de agua que hoy están dentro de Moqueta, de Bogotá. Desde mi lugar también como bogotano, también como desde ese lugar, pues nacido en una ciudad que se ha construido de espaldas al agua justamente por una cuestión colonial, pues que yo creo que pues acá las comunidades que han seguido resistiendo, pues acá Suba, Bosa, Cota, Chía, ya para la sabana, tienen mucho que enseñar, que han sido silenciadas pues como un ejercicio histórico, y es muy fácil continuar reproduciendo pues como ese silenciamiento y esa invisibilización y marginalización como de la gente que habita acá el territorio. Y nos invito pues a todos esos bogotanos también que hemos nacido acá desde otro lugar, como a romper pues también como con esas maneras pues nocivas de organizarlo. Hay que finalmente pues reorganizarlo todo de nuevo, yo creo, pero pues el hecho de que el pueblo muisca siga acá con todas estas historias, con todos estos relatos, con todo este relacionamiento con muchos seres que no se comprenden pues desde el otro pensamiento occidental, pues es una gran puerta también como para ese caminar, y que yo creo que es el tiempo que estamos viviendo también. Creo que pues las comunidades cada vez son más conocidas. Creo que sí necesitamos como otras maneras de relacionamiento sin caer pues en una cosa que le hace mucho daño a las comunidades, que es la apropiación cultural indebida, sobre todo con lo muisca, que esto es un tema tan complejo. Yo creo que uno puede compartir la cultura, puede apropiarse debidamente de elementos culturales que sean como para el buen vivir también de los territorios, sin necesidad pues de acoger lugares que no merecemos, ¿no? Entonces creo que sí, eso es muy clave, como hay que escuchar y hay que apropiar todo lo que ha construido el pueblo muisca desde un lugar pues de mucho respeto, y que nos ayude como a entender este territorio de otra manera, pues ya hacia el futuro, que cada vez pues el agua se vuelve algo mucho más complejo, ¿no? La última pregunta, usted que ha cuidado el agua toda la vida, ¿qué mensaje le daría a las personas de todo Bogotá que no han estado tan conscientes o tan conectadas con el agua a lo largo de la vida? Que la cuidemos, que la guardemos, que sea un tesoro para nosotros, porque va a haber una escasez de agua terrible. Y ahí sí estamos pidiéndole a Papito Dios o a todos los santos que tengamos, ay, que nos devuelvan la agua, que no sé qué, pero entonces no la cuidamos cuando la tenemos. Como siempre pasa, que hay veces no lo cuidan a uno cuando está, sino cuando ya se muere. Ay, qué bonito, ay, es que es tan buena gente, que no sé qué. Pero ya para qué, lo que toca es ahorita tener agua y guardarla o conservarla o quererla y no desperdiciarla. Sin más, con la mayor admiración y más genuina apreciación, le agradecemos a María Teresa Carrillo, Alejandro Bulla, Juan Daniel Londoño, Alejandro Durán y a la abuela Elizabeth Sánchez Caita por ayudarnos a producir este episodio sobre las historias, la poesía y la música con las que resisten para mantener viva la memoria del territorio y la continuidad del agua en la localidad de Suba y en toda la sabana de Bogotá. Pensamiento Espiral es producido por Juan Diego Beltrán y Angélica Daza. El guión de este episodio fue escrito por Juan Diego Beltrán. El arte del episodio fue creado por Amelia Mortegui. La mezcla y diseño sonoro estuvieron a cargo de José Manuel Muñoz y la musicalización estuvo a cargo de Benjamín Medina.
Si quieres explorar todo el contenido sobre el agua que estaremos creando para esta nueva temporada, recuerda seguirnos en nuestro Instagram @piensaespiral y suscribirte a nuestros canales de YouTube y Spotify para no perderte ningún episodio. Por último, si deseas apoyar nuestro contenido, recuerda que puedes volverte mecenas de nuestro podcast en Patreon y Ko-fi. A cambio de tu apoyo, recibirás beneficios exclusivos como parte de tu suscripción. Puedes encontrar todos estos enlaces en la descripción del episodio. El retorno de Bachué fue producido con apoyo del Programa Nacional de Concertación del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia.